El Mololongo, la historia de terror. Buenas noches, mi nombre es Roberto. Voy a contarles algo que me pasó en 1982. En ese tiempo yo tenía 11 años. En mi casa vivíamos 6 personas: mis padres, mi hermana mayor, 2 hermanas menores y su servidor, el protagonista de esta historia de terror. Esto que les voy a contar sucedió a las afueras de Ciudad Valle, San Luis Potosí. En aquel tiempo, todos los días jugaba en la calle junto a mis hermanos, con un balón que mis padres nos habían regalado en Navidad. Ya estaba algo desgastado, a consecuencia de las patadas por las retas que hacíamos. Recuerdo que incluso algunos de los vecinos se unían a nosotros para jugar, y teníamos unas tardes tan maravillosas jugando fútbol. Ahí fue que empecé a aprender muchas palabras groseras, puesto que los vecinos más grandes que yo las decían cuando erraban un tiro a la portería, la cual estaba hecha con 2 piedras sobre la calle. Y conforme avanzaban los días, mi vocabulario ya era extenso si de hablar grosería se trataba. Lo triste de esta historia es que yo empecé a utilizar estas palabras en casa para insultar a mis hermanos y a mi hermana. Los llegué a maldecir tanto que parecía que yo era otra persona, pues ya no los trataba como familia. Algo de lo que me arrepentí más tarde, y por supuesto les terminé pidiendo disculpas en su momento. Y bueno, a consecuencia de este vocabulario, después de unos días me empecé a volver rebelde. Por todo renegaba. Cuando en casa me ordenaban hacer algo, yo lo hacía de mala gana y hasta maldiciendo. Mis padres intentaron corregirme a la mala, como en los tiempos de antes, a cinturonazos, pero aún así yo seguía siendo el mismo chiquillo rebelde. Y en una ocasión llegó un tío a la casa. Para esto yo me encontraba en la cocina rezongándole a mi mamá, y no me di cuenta que él había llegado. Cuando mi tío escuchó cómo le contestaba a mi madre, enseguida me llamó la atención. No le hables así a quien te dio la vida, escuincle malcriado. A los niños que se portan mal se los lleva el mololongo, y si viene por ti nunca más volverás a casa. Jamás volverás a ver a tu madre, me dijo. Yo me quedé pensando y analizando lo que había dicho, pues ni idea sobre qué cosa era el mololongo. Se me vino a la mente que sería algo para espantarme, como cuando mi madre me decía que no jugara de noche en la calle porque me saldría el coco, o alguna cosa de ese estilo para echarme miedo. En fin, solo me calmé un poco esa tarde, pero luego de un rato me pidieron que hiciera algo, y ahí volví a rezongar y a maldecir. Mi tío aún estaba en la casa y escuchó mi vocabulario, y me terminó dando el mismo sermón que me había dado horas atrás. Roberto, ¿qué pasó? Ya te dije, te va a llevar el mololongo si sigues con esa actitud. Esas no son formas de hablarle a tu madre, me dijo. ¿Y qué cosa es el pinche mololongo?, le pregunté con algo de coraje. Ah, con que no tienes miedo y quieres saber. Pues te lo voy a decir. El mololongo es un monstruo que se lleva a los niños malcriados y maldicientos como tú. Él se los lleva y nunca los regresa. Y eso te va a pasar a ti. Pero aún estás a tiempo, pórtate bien, porque si te lleva, nunca más regresarás a casa. Me respondió mi tío. No les voy a mentir, sí me dio algo de miedo. Esa tarde medio me comporté un poco, pero al día siguiente ya lo había olvidado. Seguí rezongando y maldiciendo por todo. Bueno, pues ese día me fui a dormir temprano. Yo compartía el cuarto con mis hermanos, y horas más tarde me despertó un ligero golpe en la ventana. Apenas me desperté, miré que por la cortina se reflejaba una sombra muy grande que seguía golpeando la ventana. Después empezó a caminar de un lado a otro. Escuchaba sus pasos secos en la tierra. Desde mi cama veía cómo su sombra pasaba de un lado a otro. Lo que estaba afuera tenía un tamaño enorme. Definitivamente no era una persona. Podía sentir una vibra extraña,
y al no poder aguantar más, grité lo más fuerte que pude. En cuestión de segundos llegó mi papá al cuarto. Le conté todo lo que había visto y enseguida se fue a revisar. Yo me quedé sentado en la cama, cobijado hasta el cuello. Desde ahí veía cómo mis hermanos dormían en total tranquilidad. Y luego de un rato mi papá regresó al cuarto. Me dijo que afuera no había nada, que tal vez tuve una pesadilla y que era mejor que intentara dormir. Yo le hice caso. Quise intentar dormir, pero no podía. Sentía que algo me acechaba desde la ventana. Y ahí recordé algo. A mi mente vino lo que me había dicho mi tío, que el mololongo había venido por mí. Lo que me pareció solo un cuento, ahora no me hacía nada de gracia. El mololongo, el mololongo. Solo eso resonaba en mi cabeza. Así estuve por varios ratos, hasta que por fin me quedé dormido. A la mañana siguiente, apenas desperté, me hice la promesa de ser un niño bueno. Estaba seguro que ese monstruo había venido para llevarme, y la forma para evitarlo era lo que me había dicho mi tío, que tratara de ser un niño bueno. Me hice a mí mismo esa promesa, pero aunque eso quería, me comporté a medias. Mi coraje me dominaba. Al final terminaba maldiciendo y rezongando, y a mitad de mi berrinche recordaba que el mololongo era real. Solo así me calmaba. Eso me ayudó un poco. Sin embargo, una noche todo cambió por completo. Eran casi las 8 y mi padre había llegado del trabajo. Apenas entró por la puerta, mi madre me habló para decirme que fuera a la tienda a comprar un refresco. Yo le pedí a mis hermanos que me acompañaran, pero ellos no quisieron. Y entonces le dije a mi madre que mejor mandara a mi hermana. Pero mi hermana, cuando me escuchó, de inmediato se negó. Argumentó que seguía haciendo su tarea. Entonces yo comencé a hacer berrinche como de costumbre y a soltar maldiciones sin parar. Mira, Roberto, te mandaron a ti. Vengo cansado y no quiero discutir. Apúrate que ya quiero cenar, me dijo mi padre, molesto por mi actitud. Me dio tanto coraje que se me olvidó lo de portarme bien. Mientras caminaba a la tienda, maldije sin parar. Todo mi repertorio lo saqué de mi pecho. Incluso maldije a mis padres. Y mientras caminaba a la tienda, cuando iba pasando por un área oscura donde había un lote baldío, escuché un sonido raro a mi espalda. De inmediato giré para mirar, y lo que estaba atrás de mí era una criatura completamente negra con aspecto demoníaco, con tentáculos como los de un pulpo que le salían de su pecho. No pude gritar, no me dio tiempo de nada. Esa criatura me abrazó con esos tentáculos y en segundos se empezó a formar una especie de tornado alrededor. Lo que pasó después ya no lo recuerdo. Supongo que me desmayé. Desperté en un lugar oscuro. Era como una cueva, pero hecha de espinas. Apenas entraban los rayos del sol por algunas rendijas que había alrededor de todas esas ramas secas. Ahí fue que empecé a llorar. No sabía cómo fue que llegué hasta ahí, pero recordé lo que vi esa noche. Recordé a ese ser maligno que me abrazó. Intenté salir apartando las espinas, pero estas estaban muy duras que se clavaban en mi piel. Era tan doloroso que no podía escapar. Seguía llorando y gritando desesperadamente, pero nadie me escuchaba. Entonces empecé a suplicar que me dejara ir. Prometí con todas mis fuerzas que sería un niño bueno, que nunca más iba a maldecir a mis padres y a mis hermanos. Supliqué demasiado. Y de pronto, al fondo de esa cueva, en la oscuridad donde no daba ni un rayo de sol, escuché algo. Algo se empezó a mover. Y luego empecé a escuchar unos pasos secos y firmes. Sonaban igual a los que escuché la noche que me golpearon la ventana. Algo caminaba hacia mí, y cuando esa cosa llegó a donde entraban unos rayos del sol fue que lo vi. Ahí estaba el mololongo,
Lo vi de frente, todo negro, con tentáculos en su pecho como los de un pulpo. Incluso podría afirmar que hasta tenía alas. Su cara era horrible, infundía un terror incomparable. No sé qué pasó por mi mente, pero salí corriendo a toda velocidad. En la parte por donde se filtraban más rayos del sol, empecé a quitar las ramas y empecé a apartar las espinas. No sé ni cómo le hice, pero como pude las hice a un lado. El dolor que sentí no me importó. Era más mi miedo hacia esa criatura. Como pude logré ver hacia afuera. Sabía que me faltaba poco. Seguí apartando todas las ramas hasta que logré salir. Estaba en una zona alejada de la civilización. Corrí lo más rápido que pude sin voltear atrás y sin rumbo fijo. Recuerdo que solo había monte en todas direcciones. Mis piernas me temblaban. Sentía que ya no podía más. Incluso pensé que sería mi fin. Pensé que ese monstruo me iba a alcanzar en cualquier momento. Pero al final logré ver una calle. Sentí algo de esperanza. Agitado y tembloroso logré llegar hasta ella. Ahí me alegré. Era una calle que me pareció conocida. Seguido pasábamos por ahí cuando íbamos a la escuela. Al haberme ubicado, corrí hasta la casa. Al llegar vi que toda mi familia estaba reunida. Mi madre, al verme llegar, corrió a encontrarme. La abracé muy fuerte. Mi llanto no me dejaba hablar bien. Entre sollozos le decía que me perdonara y que nunca más me portaría mal, que ya no diría maldiciones, pero que me perdonara. Incluso le pedí perdón a todos los presentes que había ofendido antes. Les prometí que sería un niño bueno. Ellos al escucharme me tranquilizaron. Me dieron atención médica porque llegué todo arañado y con heridas en el cuerpo. Les empecé a contar lo que me pasó. Les dije que las heridas eran por las espinas del lugar donde había despertado. Después de que les conté todo, mi padre me contó la versión de ellos. Me dijo que esa noche me tardé más de lo habitual, y al ver que no regresaba salió para encontrarme. Llegó hasta la tienda a la que yo me dirigía, y cuando preguntó por mí a la señora, ésta le dijo que yo no había ido a comprar en todo el día. Después buscó en otra tienda que está más alejada, pero encontró la misma respuesta. Nadie me había visto pasar. Entonces regresó a la casa y le contó a mi madre. Me buscaron por un buen rato y como no aparecía, llamaron a la policía para reportar mi desaparición. Después informaron a los vecinos y comenzaron a buscarme por todo el vecindario, pero su búsqueda fue inútil. Era como si la tierra me hubiera tragado. Cerca de la madrugada dejaron de buscarme, y por la mañana reanudaron mi búsqueda. Dice mi padre que preguntaron en cada casa, negocio y lugares cercanos, pero nunca lograron encontrarme. Y a eso de mediodía se fueron a casa para pensar bien las cosas sobre dónde podría estar. Cerca de las 3 de la tarde seguían planeando una búsqueda más amplia, y fue cuando me vieron entrar por la puerta, corriendo y llorando por el miedo. Mientras mi padre me contaba todo esto, y yo les hablaba de lo que me había pasado con el mololongo, mi tío estaba al fondo. Tenía una cara pálida y seria. Ni siquiera me volteaba a ver, solo se la pasaba mirando al suelo. Yo he contado esta anécdota con mi familia, lo hice con mis hijos y lo hago con mis nietos. Yo aprendí bien mi lección. Lo curioso de todo esto es que esa tarde cuestionaron a mi tío sobre qué sabía acerca del mololongo. Y él contestó que no sabía nada, que lo había escuchado en la radio y se le hizo fácil echarme miedo con eso, pero que el mololongo no era real. Pues quién sabe, pero para mi mala fortuna, a mí algo me llevó esa noche para darme un escarmiento. No sé si el mololongo existe, o si lo que me llevó es otra criatura con otro nombre. Pero de algo sí estoy seguro. De que existe algo malo allá afuera, existe. Eso se los puedo asegurar. Gracias por escucharme. Te mando un saludo
y mucho éxito en este proyecto.